Esta última parte del Evangelio a mí me encanta, porque cuando la gente empieza, porque la Biblia lo dice, y le digo, ¿y cómo estás todavía con dos ojos, con dos manos y con dos pies? Porque si la Biblia lo dice, ¿tú tienes dos manos? ¿Tú has pecado con la mano? ¿Quién no? ¿Cuántos tenemos manos? Aquí nadie es manco, aquí nadie es cojo. Bueno, cojo estemos varios ya por la artritis, pero no porque nos cortamos el pie. O sea, cuidado con esta famosa frase, la Biblia lo dice, porque la Biblia dice esto que yo acabo de leer y nadie lo cumple. Nadie se corta ni el pie, ni las manos, ni se saca los ojos. Curiosamente, creo que aplicamos lo que nos conviene. Dicho esto, el texto de hoy del libro de Números y del Evangelio toca un tema que es fascinante y es un tema que es eterno, que son nosotros, los grupos religiosos, que a veces nos sentimos muy únicos y muy elegidos, que entonces entramos en conflicto con gente que no son de nosotros, pero que son gente muy buena y que hacen cosas maravillosas. Y entramos en conflicto con eso. Hoy, en la primera lectura, hay una persona que se acerca a Moisés y le dice que hay dos individuos que no son parte del campamento de Moisés, que no están en la tienda famosa que el pueblo hebreo llevaba en el desierto, sobre la cual descansaba la gloria de Yahvé. Y le dice que hay dos que están fuera de ese campamento y que también están profetizando en el nombre de Dios, igual que están profetizando Moisés y todos los que estaban bajo la carpa. Y le dicen a Moisés que los detenga, que paren, que no pueden profetizar en el nombre de Dios, porque ellos no son parte de ese grupo que se siente que son los únicos que pueden profetizar en el nombre de Dios, porque están con Moisés y están bajo la carpa donde descansa la gloria de Dios. Y que por lo tanto Moisés tiene que denunciarlos y los tiene que callar, porque no son parte del grupo de Moisés. Nos movemos en la historia y llegamos al Evangelio. Y nos encontramos con el mismo problema siglos más tarde. Hay un grupo de personas que están expulsando demonios en el nombre de Jesús, pero que no son parte del grupo de Jesús, no son parte de la comitiva de los discípulos. Y los discípulos se enfadan con ellos y les dicen: Jesús, allá hay una gente expulsando demonios en tu nombre, pero no son de nosotros. Deténlos, dile que no pueden expulsar demonios en tu nombre porque no son parte del grupo. Es interesante las dos respuestas que escuchamos tanto de Moisés como de Jesús. La respuesta de Moisés a la persona que se acerca pidiéndole que detenga a aquel que está profetizando, a los dos que están profetizando pero que no son parte de su grupo, la respuesta de Moisés es fascinante porque es una pregunta. Y la pregunta que le dice Moisés: ¿crees tú que yo me voy a poner celoso por eso? ¿Tú crees que me voy a enojar? Porque hay otras personas que también tienen el Espíritu de Dios y son ungidos y profetizan en el nombre de Dios. Y le dice entonces al final: ojalá que todo el pueblo fuera profeta y que descendiera sobre todo el pueblo el Espíritu de Dios. Moisés, nuestro gran Moisés, aquel que es el único que las Escrituras llama amigo de Dios, se manifiesta como un hombre sencillo, se manifiesta como un hombre humilde, un hombre que se sabe instrumento de Dios, pero que sabe que Él no es Dios. Y que sabe perfectamente que Él y nadie que está allí en la tienda puede tener la exclusión del conocimiento y posesión de Dios. Moisés sabe perfectamente que el Dios que le habló en la zarza ardiendo en el Horeb, en el Sinaí, es un Dios inagotable y es un Dios incontenible, y que su Espíritu de verdad descansa sobre la persona que Dios quiera que descanse, sobre todo cuando la persona es un hombre y una mujer, como dicen los ángeles en Belén, de buena voluntad, que es una persona de bondad. Y allí puede descansar perfectamente el Espíritu de Dios. La respuesta de Jesús
es aún más clara. Jesús le dice a los discípulos, a Juan, que está hablando en nombre de los discípulos, cuando viene a decirle que hay una gente allá afuera expulsando demonios también, Jesús le dice a ellos, todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, gente? Que no será de nosotros, no será de nuestro grupo, no pertenecerá a nuestro clan. Pero si la persona está expulsando demonios, está haciendo el bien. Si la persona está rompiendo cadenas que esclavizan, está haciendo el bien. La persona está haciendo lo que Jesús hace, porque comparten el proyecto de Jesús, porque comparten el ministerio de Jesús de liberar cadenas que atan a los hijos e hijas de Dios, aunque no sean del grupo de Jesús. Hay un teólogo del siglo XX, uno de los más grandes teólogos de ese siglo, Karl Rahner. Y Karl Rahner decía que el mundo estaba lleno de cristianos anónimos. Y él define a los cristianos anónimos como hombres y mujeres que no se autodenominan como cristianos, pero que hacen cosas profundamente cristianas. Hacen cosas que Jesús de Nazaret hizo. Y él dice, muchas veces nosotros, los que nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús, ni remotamente hacemos el bien que mucha gente que no son cristiana lo hace. Y por lo tanto somos causa de escándalo, como dice Jesús hoy en el Evangelio, y terminamos mejor no habiendo nacido, porque somos causa de escándalo. No hacemos el bien cuando mucha gente que no son seguidores de Jesús hacen el bien. El padre Pagola escribió una frase muy fuerte esta semana, y él dice que los seguidores de Jesús tenemos que recordar que nuestra primera tarea no es organizar ni desarrollar nuestros eventos religiosos, que la primera tarea de un seguidor de Jesús es ser fermento de una humanidad nueva. A mí me llamó mucho la atención la palabra organizar y preparar y desarrollar. Yo dije, yo llevo de cura 36 años, 4 de seminaristas son 40 más 26 de edad que me quedan toda la vida en la iglesia. Muchos de los que están aquí, que los conozco hace muchísimos años, llevan muchísimos años también metidos en la iglesia. Les voy a hacer una pregunta, ¿cuántas reuniones ustedes creen que han tenido para organizar algo en la iglesia en toda su vida? ¿Cuántas veces nos reunimos, los movimientos, los grupos, para preparar el retiro, para organizar esto, organizar un pastoral, organizar una charla, organizar esto? Yo decía, si yo empiezo a sumar las horas, son años. Años sumando horas de reuniones, de preparación, de eventos, de retiros, de charlas. Y me hice una pregunta, oye Pedro, ¿y cuánto de eso ha servido de fermento en el mundo? ¿Saben cuál fue la respuesta? Muy poco. Horas, días, semanas, años empiezo a sumar de preparar reuniones, de preparar proyectos, de preparar planes pastorales. Muy poco. Y me dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que nos gastamos años y años desarrollando proyectos, planes, retiros, movimientos? Todos los años surge un nuevo movimiento en la iglesia. Te aseguran que ese es el gran movimiento, es la respuesta a todos los problemas. Pero nada cambia, nada fermentado, nada se transforma. Y seguimos en nuestras peleitas y en nuestras cosas. Me fijé entonces en la palabra fermento. Ustedes saben que me encantan las palabras. Y yo dije, bueno, ¿y qué es realmente una fermentación? Pues si tú me preguntabas a mí qué es una fermentación, yo decía, bueno, es cuando la leche se corta y se hace de dulce de leche. Y fermentación es lo que ocurre en el juguito de uva, ¿verdad, Gina? Para que surja entonces, ¿qué? El vino se tiene que fermentar. ¿Pero qué es la fermentación? Porque no es una palabra que usamos todos los días tú y yo. Tú no te levantas por la mañana y le dices a la vecina, ¿y qué tal la fermentación? O sea, no usamos esa palabra, gente. Entonces me metí en nuestro buen amigo que se llama el doctor señor Google, y yo puse
qué es fermentación. Y es fascinante cuando tú descubres el significado de una palabra que se utiliza en un contexto religioso. La fermentación es una interacción, así se tienen que colar, se tienen que tocar, se tienen que encontrar. Interacción de una sustancia, o sea, estamos hablando de algo más sólido, con microorganismos, cositas que no se ven, que son muy pequeñitas, que necesitas un microscopio. Y esa interacción de una sustancia grande con unas cositas pequeñitas, microorganismos, hacen que esos microorganismos se entren en interacción con la sustancia y la descompongan, la rompan. Y surja entonces un producto mucho más rico y mucho más útil de la sustancia antes que entrara en contacto con los microorganismos. En otras palabras, esto que es casi invisible y que se necesita un microscopio es suficientemente fuerte para descomponer una sustancia y de ahí sacar algo mucho más rico y mucho más útil. Y yo dije, si queremos nuestros grupos en las iglesias, en las parroquias, en los movimientos y todas estas cosas, fermentar el mundo, si nosotros queremos ser microorganismos en el mundo, tú y yo individualmente nos tenemos que fermentar primero. No hay forma de que nada cambie si nosotros a nivel personal no nos fermentamos primero. ¿Cuál es la sustancia en ti y en mí? La cabeza y el corazón, gente. ¿Y cuál es el microorganismo? El Evangelio de Cristo. Tenemos que meternos de cabeza en el mundo de Jesús de Nazaret para entonces dejar que el mundo de Jesús de Nazaret empiece a romper la dureza del corazón y de la cabeza y de la mente, lo empiece a descomponer para que haya una transformación profunda en ti y en mí. Leí que para que algo se fermente necesita dos cosas. Necesita tiempo y necesita reposo. Si no, no se fermenta ni la leche ni el vino. El vino lleva meses, años en un barril, sin abrir y sin mover. Necesita tiempo y reposo. Nosotros no pasamos suficiente tiempo leyendo, contemplando y orando los evangelios. Leemos 20.000 libros religiosos. Aquí en la parroquia, los domingos por la noche, a recoger libritos que la gente deja. Nunca, jamás, yo me he encontrado que alguien haya dejado un librito con los 4 evangelios. Y es el único microorganismo que puede cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Creo y estoy convencido que en la medida en que tú y yo pasemos más tiempo zambullidos en el misterio de Cristo Jesús, y es con el Evangelio en las manos, dejando que nos toque el corazón, que nos interpele, que se nos cuele dentro, que es entonces cuando finalmente tú y yo vamos a ser fermentados por la persona de Cristo. Y poco a poco, gente, sin darnos mucha cuenta, poco a poco nos vamos a encontrar más reposados, más tranquilos, más centrados, más alegres, menos amargados, menos asustados, menos ansiosos, menos preocupados, porque finalmente el Evangelio, el microorganismo, ese callado y silencioso y casi invisible, ha roto el corazón tuyo y mío y la mente y la ha transformado. Sin darnos cuenta vamos a ser hombres y mujeres más pacíficos, menos celosos, menos agresivos, menos violentos. Nuestro corazón finalmente poco a poco se irá pareciendo un poquito más al corazón de Jesús de Nazaret.
Ese es el sueño para todos nosotros. Dejar que Cristo nos fermente, que rompa la sustancia dura que es tu cabeza y la mía, y tu corazón y el mío, y lo vaya convirtiendo en algo mucho más rico y en algo mucho mejor. Así que le pedimos al Señor hoy la gracia de tener y hacer el tiempo y de reposar en la persona de Jesús, para que tú y yo finalmente lleguemos a ser gente fermentada y que puede entonces ser fermiento en el resto del mundo.